Buenas tardes, estamos en la clase de Derecho Civil 3 y el tema de hoy es teoría general de las fuentes extracontractuales. Vamos a esperar unos minutos para darle chance a los compañeros de que se puedan unir y así dar inicio a la sesión. Buenas tardes, vamos a dar inicio a la clase de hoy y como vemos, el tema de hoy es teoría de las fuentes extracontractuales. Bienvenidos, hoy abordaremos una de las áreas más relevantes del derecho de obligaciones, las fuentes extracontractuales. Si el contrato representa la manifestación libre de la voluntad de las partes, las fuentes extracontractuales reflejan una dimensión distinta del derecho, la responsabilidad que surge, incluso sin acuerdo previo. El ordenamiento jurídico no solo protege los recuerdos, sino también la integridad del patrimonio, la seguridad y la convivencia social.
Cuando una conducta genera un daño injusto, el derecho civil interviene para restablecer el equilibrio patrimonial y proteger la justicia entre particulares. Esta idea responde al principio de justicia correctiva, desarrollado desde Aristóteles y posteriormente incorporado a la tradición jurídica romana y civilista. En otras palabras, el derecho busca que nadie sufra un daño injusto sin reparación y que nadie se enriquezca injustamente a costa de otro. Introducción a las fuentes extracontractuales. Las fuentes extracontractuales son aquellas que generan obligaciones sin que exista un acuerdo previo de voluntades. Entre las partes, en este caso, la obligación surge por disposición de la ley, un hecho jurídico, una conducta ilícita, una situación de enriquecimiento injusto. Su origen se encuentra en el derecho romano, donde el jurista Gallo clasificó las fuentes de las obligaciones en contratos, delitos. Posteriormente, el jurista Justinianeo amplió la clasificación agregando cuasicontratos, cuasidelitos. Esta clasificación se consolidó en la tradición civilista europea y fue retomada por códigos modernos como el Código Civil francés, el Código Civil español, los códigos civiles latinoamericanos. Las fuentes extracontractuales cumplen una función fundamental dentro del derecho de obligaciones: asegurar que el orden jurídico responda frente a daños o desequilibrios patrimoniales aun cuando no exista contrato. Concepto: la clasificación de las fuentes extracontractuales, perdón, a los delitos, como ya lo vimos, que son los actos ilícitos de naturaleza penal que generan la obligación de reparar el daño causado, los cuasidelitos, actos o omisiones culposos o negligentes que producen daño sin intención delictiva, y los cuasicontratos, hechos voluntarios y ilícitos que generan obligaciones sin existir convenio previo, gestión de negocios, pago de lo indebido y enriquecimiento sin causa. El cuasicontrato en la gestión de negocios ajenos, por ejemplo, la definición administración voluntaria de un negocio ajeno sin mandato ni obligación legal del artículo 1888. Elementos esenciales: ausencia de obligación, ajenidad del negocio, licitud, utilidad para el dueño y ausencia de éste. Un caso práctico: una persona paga una deuda vencida de su vecino, ausente, para evitar el remate de sus bienes. Nace la obligación de reembolso. Ay, perdón. El pago indebido y enriquecimiento sin causa. El pago de lo indebido, entrega voluntaria de una prestación sin obligación legal o contractual que la justifique. El artículo 1895
El recipiente queda obligado a restituir lo recibido. Un ejemplo, la transferencia duplica que debe ser reintegrada al pagador. El enriquecimiento sin causa, el beneficio patrimonial injusto obtenido a costa de otro sin causa jurídica que lo legitime. Principio de equidad que impide el lucro indebido. El ejemplo, constructor que mejora terreno ajeno por error y exige compensación. El pago de lo indebido ocurre cuando una persona entrega dinero o bienes creyendo erróneamente que tiene una obligación en realidad no existe. En estos casos surge el deber de la reinstitución. Este principio se relaciona con la doctrina del enriquecimiento injusto que establece que nadie puede enriquecerse sin causa legítima a costa de otro. Elementos del enriquecimiento sin causa es el enriquecimiento de una persona, empobrecimiento de otra, la relación entre ambos, la ausencia de causa jurídica que lo justifique y el ejemplo común, una transferencia bancaria realizada por error. El receptor debe devolver el dinero. Delitos y cuasidelitos en la responsabilidad civil. Las conductas plenamente tipificadas que además de la sanción penal generan la obligación de reparar íntegramente el daño patrimonial y moral causando a la víctima. Los cuasidelitos civiles, daños derivados de culpa o negligencia, sin tipificación penal, el agente responde civilmente aunque no haya actuado con dolo. Un ejemplo, un accidente de tránsito por imprudencia que obliga al responsable a indemnizar al afectado. La responsabilidad civil extracontractual surge cuando una persona causa un daño a otra sin que exista relación. Es un resumen, ¿verdad? La conducta, la acción u omisión humana, el daño puede ser daño material, daño moral, daño patrimonial y daño en la integridad física. Nexo causal, relación directa entre la conducta y el daño. Sin causalidad no existe responsabilidad civil. Función social y jurídica de las fuentes extracontractuales. La protección de la buena fe que garanticen que las relaciones jurídicas no contractuales se rijan por principios de equidad y buena fe, previniendo abusos y conductas oportunistas. El complemento al derecho contractual cubren vacíos normativos donde el contrato no alcanza asegurando que ningún daño quede sin reparación por falta de acuerdo previo. Y la reparación integral del daño que buscan restablecer el equilibrio patrimonial y moral de quien sufrió el prejuicio, promoviendo la justicia correctiva como pilar del Estado de Derecho.
Las fuentes extracontractuales, como ya lo vimos, cumplen una función esencial en la vida social, que garantizan que el derecho proteja a las personas, incluso fuera del ámbito contractual. Además, promueven principios fundamentales como buena fe, diligencia, respeto a los derechos ajenos, y su finalidad última es mantener el equilibrio en las relaciones sociales y patrimoniales. También tienen una función preventiva, ya que incentivan conductas responsables para evitar daños. Y bueno, la evolución contemporánea de la responsabilidad civil. El derecho moderno ha ampliado el concepto de responsabilidad extracontractual. Actualmente se reconocen figuras como la responsabilidad objetiva, que no requiere culpa, basta con que exista daño derivado de una actividad riesgosa. El ejemplo, accidentes industriales, uso de maquinaria peligrosa, transporte público, y la responsabilidad por productos defectuosos, que proteja a consumidores frente a daños causados por bienes defectuosos. La responsabilidad ambiental, que obliga a reparar daños al medio ambiente. Estas evoluciones muestran cómo el derecho civil se adapta a los nuevos riesgos de la sociedad moderna. Las conclusiones. Aquí llegamos a conclusiones y reflexiones sobre las fuentes extracontractuales que amplían el alcance del derecho de obligaciones más allá del contrato. Representan una herramienta esencial para proteger derechos individuales, reparar daños injustos, preservar el equilibrio patrimonial, el desarrollo jurisprudencial que ha fortalecido principios como la reparación integral del daño, la protección del daño moral, la responsabilidad objetiva en ciertos ámbitos. En definitiva, las fuentes extracontractuales reflejan su propio fundamental del derecho. La convivencia social exige responsabilidad frente a las consecuencias de nuestros actos. Y el contrato no agota el universo obligacional. En la vida social surgen constantemente situaciones donde no existe acuerdo previo, pero sí consecuencias jurídicas. La responsabilidad civil extracontractual es una manifestación del principio básico de convivencia, que es vivir en sociedad, ya que implica respetar los derechos de los demás y responder por los daños que causemos. Y el derecho civil en este sentido no solo organiza acuerdos, también restablece la justicia cuando el equilibrio se rompe. Reflexión que tenemos, el derecho de las obligaciones extracontractuales es un espejo de los valores de equidad y solidaridad que sostienen el ordenamiento jurídico mexicano. Y bueno, hasta aquí llegaría el tema de hoy. Muchas gracias por su atención. Ya saben que si tienen alguna pregunta o duda, sin problema me pueden contactar por medio del chat de la plataforma. Y sin más, muchas gracias.